Ok, bueno, vamos a poner pues la clase en manos de Dios, ¿vale? Pues Dios, te damos muchísimas gracias, Dios, por todo lo que tú haces con cada uno de nosotros. Gracias porque pues tú eres bueno, Señor, porque podemos ver tu fidelidad, tu amor en nuestras vidas, en cada paso que damos, en cada decisión. El hecho de que podamos estar aquí, Señor, conectados, escuchando tu palabra, es un reflejo, Señor, de tu amor y de tu gracia, y no podemos hacer más que agradecerte y que nos permita, Señor, pues regresarte un poquito de lo mucho que tú haces por nosotros, Señor, que podamos de verdad ser responsables, que podamos tener un corazón apasionado por ti y que de verdad podamos dar gloria a tu nombre, Señor. Te damos gracias, te doy gracias por la vida de cada alumno, Señor, que se conecta a esta clase. Permite que podamos aprender algo nuevo el día de hoy, Señor, y que tú pues hables a nuestras vidas y a nuestros corazones, y permítenos, Señor, que no seamos oidores solamente, sino hacedores de tu palabra. Te damos gracias, te damos a ti la gloria y la honra, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Permítame tantito. Espérenme tantito. Ok, antes de empezar la clase, vamos a tener un anuncio de misiones. Se va a conectar ahorita Isis para compartirnos cómo va a estar la misión que tenemos en agosto. Entonces dejen, ahorita no sé si ya se conectó. A ver, espérenme tantito, estamos solucionando detalles. Todos hicieron su tarea, ¿verdad? Sí. Ok, nada más para explicarles la dinámica, ahorita va a ser solamente van a participar yo creo unos 10 o 12, porque nos extendimos un poquito la clase pasada, y sí, el punto principal de la materia es que veamos la vida del misionero, ¿verdad? Pero pues también me gustaría que viéramos algunos otros puntos. Entonces, vamos a hacerlo así, también para que no se extienda y no sea tan tedioso. Igual si alguno, al igual que lo que habíamos dicho la clase pasada, si alguno, ¿cómo se llama? Si alguno escucha alguna información que alguien más esté dando que le interese y no lo apuntó, puede agregarlo a su trabajo para pues ahí, enriquecer más, ¿no? Todo. Al final de cuentas, pues los apuntes son para ustedes, ¿no? Y pues el beneficio termina siendo para ustedes. Vamos a empezar. ¿Quién quiere empezar con la participación? Norita, primero. Tienes tu micrófono apagado, Nora. Sobre este misionero Hudson Taylor, que es conocido como el gran misionero en China. Él nació el 21 de mayo de 1932 dentro de una familia metodista que estaba fascinada con el lejano oriente. Y en una de las publicaciones que leí, dice que su mamá de recién nacido oraba diciendo: Señor, que él pueda trabajar en China para ti. En el momento que tuvo como decisivo para seguir a Cristo, fue que dice que en una tarde de junio en 1849, él tenía 17 años y en la biblioteca de su padre encontró un folleto donde leyó el pensamiento que decía que debe de haber una historia al principio y un sermón o moraleja al final.
Y luego dijo, me quedaré con lo primero y dejaré lo otro para aquellos a quien les interesa. Pero al llegar a la expresión, la obra consumada de Cristo, se planteó la pregunta, ¿qué es lo que está consumado? La respuesta tocó su corazón y él de manera personal hizo un retiro y ahí fue donde él entregó su vida a Cristo. A partir de ahí empezó él con una frenética preparación y en 1852 comenzó estudios de medicina. Y él sintió su ministerio, que era el llamado a servir a China, y se dirigió al primer puerto que llegó, fue Shanghái, que fue el 1 de marzo de 1854. Lo que más me impactó de este misionero fue de que sus misiones fueron ampliamente usadas en la historia de China. Y él, para poder llegar a esa población y poder predicar el evangelio, que dice que lo hacía 18 veces, pero lo recibían como con, no había mucha confianza. Entonces lo que él decidió es hacer la vestimenta, usar la vestimenta de ellos y el pelo dejárselo largo como los chinos. Esto le ayudó a tener una mayor audiencia y escribió un libro titulado China's Spiritual Net and Claim, y esta obra fue de ayuda para su ministerio, ya que los lectores percibieron la gran simpatía que sentía él por China. ¿Qué hacía el misionero de manera constante para no apartarse de la vida de Jesús? Él trabajaba para su pequeña iglesia que tenía en Ningpo. Ahí creció con 21 miembros, pero en 1861 enfermó y regresó a Inglaterra. Mas él seguía con esa necesidad de reclutar misioneros para seguir evangelizando el interior de China, y reclutó a 24 misioneros, 2 para cada una de las 11 misiones, 11 regiones que no habían sido alcanzadas, y 2 para Mongolia. Le preocupaba enviar a esos hombres sin protección, y en un viaje que tuvo de un amigo que lo invitó a las costas de Inglaterra, del sur de Inglaterra, él ahí caminando, allí el Señor conquistó su incredulidad y se entregó a Dios por este servicio. Y él dijo que toda responsabilidad en cuanto a los problemas y las consecuencias deben descansar en él, que como su servidor era su deber obedecer y seguirlo. Ok, muy bien. Muchísimas gracias, Norita. Gina. Hola, Itza. Bueno, lo tengo. Una de las cosas, como dijo Noreli, es lo que, como su papá, ¿verdad? Pues lo ofreció y se lo entregó al Señor, ¿verdad? Cuando le dice, Dios, si esta criatura es varón, por favor, permite que vaya a trabajar en tu nombre a la China, ¿verdad? Wow. O sea, ahí me quedó también eso marcado, porque dije, cuando un padre ofrece a un hijo, ¿verdad? Para el servicio y la gloria de Dios, pues Dios obra, ¿no? También otra de las cosas, bueno, que se aleja, ¿verdad? De un tiempo, y a los 17 años, él vuelve, ¿verdad? Con ese folleto que ya comentó Nori, que leyó, y me llama la atención algo de los misioneros, porque eran jóvenes, ¿eh? O sea, he estado viendo que eran jóvenes. Entonces, bueno, digo, wow. Otra de las cosas también es que él dice aquí, ¿verdad? Que él prepara su vida de fe, dice, dedicándose a los pobres, confiando que Dios proveerá todas sus necesidades. Él, en todo momento, él decía, ¿verdad? Que confiaba que Dios va a proveer. No se preocupaba, ¿verdad? Pues, cómo iba a satisfacer ciertas necesidades, ¿verdad? Que necesitas en la misión. Confiaba totalmente en la dependencia del Señor.
veo aquí también, bueno, pues va a Shanghái, como dijo Noris, veo también que mueren varios de su familia, o sea, varios hijos, luego la esposa, y digo yo, aún así él, pues caía y dice, ¿verdad? Que regresaba a Inglaterra y volvía a levantarse, ¿verdad? A continuar pues con la misión que el Señor le había mostrado. Forma el MIC, que es la misión al interior de la China, y dice aquí que fue tomada bajo una profunda necesidad urgente y con un deseo sincero por el amor de Cristo y la esperanza de su regreso, de obedecer su mandato de predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, veo también que él viajó mucho, fue a Nueva York, fue a Estados Unidos, o sea, promovió demasiado y logró incentivar y motivar a muchos estudiantes, de verdad, para poder que naciera en ellos ese deseo y esa pasión por China, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, aquí también uno de los textos que también de hecho te los puse con rojo, dice, recibir al Señor es el inicio de la santidad. Venerar a Jesús es crecer en la santidad y entregarse a Él es llegar a la cima de la santidad. Entonces, bueno, pues fue un misionero, ¿verdad? Que dedicó su vida a China y hasta su muerte, ¿verdad? Se casa 2 veces y sus esposas, pues, aún así estuvieron con él en todo momento. Hay algo que me llama mucho la atención, Itza, que no pude descifrar. ¿Por qué China? Veo que muchos misioneros era China. O sea, ¿qué había en China que llamaba la atención de los misioneros? Que en China las fronteras estaban cerradas para los misioneros, no Okay. podían entrar. Después de que Hudson Taylor estuviera trabajando en China, fue más fácil que más misioneros pudieran entrar. Pero en su tiempo no lo era porque aparte, antes de que él entrara, o si es antes o él tuvo que salir por la guerra del opio. Entonces, ahí había como temas políticos muy complicados y entonces cuando él empezó a trabajar y se quedó ahí, no sé si alguien más o menos tiene cuánto tiempo estuvo sirviendo. Él como 50 años, creo, dice ahí, más o menos, ¿no? 51. 51. 51 años trabajando y cuando ya terminó, por eso él hace como, me fue el nombre, como de misiones, esta organización misionera que es MIC o CIM, MIC. las siglas depende del idioma, pero él abrió el camino para los misioneros, pero sí era muy complicado entrar a China en ese entonces, en esos años. Sí, pues en sí es eso, ¿verdad? Su vida entregada al Señor. Tradujo, también me llamó mucho la atención, ¿verdad? Que tradujo el Nuevo Testamento al idioma Ningbo. O sea, todo el tiempo estuvo trabajando para el Señor desde los 17 años hasta su muerte, ¿verdad? Y la entrega y la pasión por predicar el evangelio, pues es lo que mueve, ¿verdad? En este caso a mí, a estas personas que han dado su vida completamente a esto, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, Gina. Sí. Mayra. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ya lo que tengo es más o menos parecido, pero yo escribí una frase que me gustó. Dice, su pasión por la evangelización y su valentía lo llevaron a lugares completamente desconocidos para el mundo protestante de su época. Nada más quiero, pues comentar algo, lo que decías, Itza, que bueno, pues en aquel entonces, bueno, Inglaterra había ya, digamos, vivido lo que es la revolución industrial y China era uno de los países que les interesaba, ¿verdad? A los países imperialistas, pero tenía cerradas sus fronteras. Era por eso que era, digamos, tan difícil que accesaran tanto los comercios como, pues, obviamente las misiones y otras cosas. Entonces, digamos, como que era un reto muy grande, ¿verdad? Pues, para los misioneros, pero también para, por ejemplo,
pues no sé, ¿verdad? Los inversionistas, por decirlo así. Y yo puse el objetivo que quería que la fe cristiana llegara al interior de China y que muchas personas de aquellas tierras fueran salvas. Ese era como pues su sueño, ¿verdad? De llegar a cada vez más personas. Ya diciendo otras cosas que las compañeras no dijeron, bueno, creo que yo encontré que llegó a tener más de 800 misioneros, o sea, en su momento de manera independiente. También creo que lo más impactante para mí es que, bueno, pues él se abandonó a Dios, ¿verdad? No confiando completamente el que iba a ser pues su proveedor, ¿verdad? Entonces es algo como que a mí me impactó mucho porque fue pues una fe verdadera, o sea, en confiar totalmente que no se tenía que preocupar por sus provisiones. Entonces, para hacer corta mi intervención. Muy bien, muchas gracias, Mayra. Sí, de hecho, algunos de los misioneros que entraron antes de que él llegara, ellos iban como traductores, ofrecían sus servicios como traductores, y él, de hecho, en una frase los consideraba mundanos porque se centraron tanto en esta onda de estar ayudando a los inversionistas y todo eso, que dejaban de lado el servicio. Entonces, para él era de, ¿cómo? O sea, tenemos que servir. Ok, muy bien, muchas gracias, Mayra. Karen. Sí, Itza, bueno, nada más igual también para no tardarme mucho, pues nada más comentar lo que a mí me impactó, y bueno, que ya también comentaron mis compañeras, fue eso, o sea, de que como después de que él tuvo pues esa conversión así tan dramática y tan drástica, pues como él se preparó, o sea, para poder ir a esa misión, y algo que me impactó bastante fue que decía que él empezó, por ejemplo, en su preparación personal, dice que él empezó así a dormir en una cama así, pues no sé, yo me lo imagino toda dura, no sé, o sea, bien complicado. Y que a veces yo creo que nada más daba una comida en el día, o sea, trataba de comer muy poco porque él sabía a lo que se iba a enfrentar cuando fuera allá, ¿no? Y yo creo que pues también nosotros, si un día Dios nos llama a igual, o sea, a irnos así, a un lugar así, pues tenemos que estar preparados. Digo, aquí gracias a Dios tenemos comodidades, pero también un día, si Dios nos llama a salir fuera, pues también vamos a tener que pasar por algo así, ¿no? Y la verdad fue algo así que me impactó bastante. Ok, muy bien, muchas gracias, Karen. A mí también eso fue, yo creo que de las cosas que más me brincaron cuando estaba leyendo su historia, porque yo creo que a veces también cuando vemos estas historias, como que a veces uno se centra en lo que hizo cuando ya estaba en misiones, pero a mí siempre me ha llamado muchísimo más la atención lo que ellos hicieron antes de salir, porque es en el proceso en el que tú y yo estamos. O sea, ya el salir y eso, dices tú, ay, Dios, primeramente sí, ¿verdad? Yo quiero servirte, pero la preparación que están teniendo cada uno de ustedes en este momento es lo que va a ser crucial, que es lo que va a ser de sus vidas después. Entonces me gusta cuando el Paz dice que decisión determina destino. Por eso quería yo que buscaran en cada misionero que vayamos a ver qué era lo que los mantenía, qué era lo que hacía, qué fue lo que hacía el clic para que estas personas decidieran dejar comodidades, dejar familia, dejar todo para irse. O sea, ¿qué eran esos puntos que hacían que su mundo se volteara y decidieran dejarlo todo? Entonces, muy bien, muchas gracias, Karencita. Pati. Sí. Hola, buenas noches. Bueno, también ya algunos de los puntos que tengo ya los trataron, pero bueno, voy a hacer también pues a comentarles, ¿verdad? A mí me llamó mucho la atención que Hudson Taylor, este misionero inglés, que cuando sus padres oraron, ¿verdad? Su padre oró y prácticamente lo ofreció al servicio de Dios, ¿verdad? Entonces, él dijo, ahí leía que él estaba consciente desde su tierna infancia del llamado que él tenía. O sea, él no sintió como una imposición del papá, ¿verdad? Que el papá hubiera tomado la decisión de que él fuera a servir como misionero a China,
sino que él estuvo consciente, dice que desde su tierna edad, de su llamado a ese país asiático. Entonces él fue bautizado y también leía por ahí de que él tuvo ese encuentro con el Señor, ¿verdad? En donde, o sea, a pesar de que él ya sabía, fue hasta algo después de su bautismo cuando él estuvo consciente del llamado que tenía que ir a China, y a los 21 años él se embarca y viaja hasta allá, ¿verdad? Entonces su primera misión fue en Shanghái. Y pues algo que fue así como que muy criticado, de las decisiones drásticas que él tuvo que tomar, que no eran de acuerdo a la época, ¿verdad? En que él decidió hacerse como, o sea, si fue a la China, hacerse como un chino, desde su indumentaria, para identificarse con la gente, ¿verdad? Entonces, y fue criticado mucho por ese tema. También de que fue un hombre de oración, un hombre que se le conoció como el misionero que vivió por fe, porque él, pues ya lo dijeron, no dependía, ¿verdad?, de nadie, más él sabía que si el Señor lo había mandado a esa obra, el Señor lo iba a sustentar. Entonces, y así fue. Y lo que él le pedía al Señor, el Señor se lo contestaba, ¿verdad? Que pedía cierta cantidad de misioneros, y eran los misioneros que estaban ahí listos para continuar con la misión de él. Entonces, bueno, se casó con una hija de misionero, ¿verdad? También, también algo que me llamó la atención, que veíamos nosotros con Livingstone, ¿verdad? De la forma en que él murió. Entonces, también leía yo por ahí, él murió el 5 de junio de 1905, pero me llamó la atención, no sé si la vieron por ahí, una imagen en donde lo veneraban, los chinos lo amaban, ¿verdad? Él logró, ¿verdad?, con la gracia de Dios, ganarse el corazón de los chinos, y dicen que le ofrecieron un té como un homenaje a él, y esa imagen y él sentado al centro. Entonces, la misión al interior de China y otros misioneros, horas antes de su muerte, le ofrecieron un té, ¿verdad? Y él estaba sentado con ellos, y a las pocas horas, pues, él partió, ¿verdad? Entonces, también por ahí algunos de los misioneros le dijeron, o de los chinos, que él les había abierto el camino al cielo. Y hay muchas cosas interesantes también en la vida de este gran héroe o gran hombre de Dios, ¿verdad? El Señor les bendiga. Muchas gracias, Pati. Y algo que mencionaba Pati acerca de este misionero es que él dice que cambió su manera de vestir, porque dicen que en algunos lugares fue mal recibido, hasta le decían diablo negro por el saco que él usaba. Entonces, él se dio cuenta de que aunque él llevaba material de médico para pues apoyar y dar el servicio, la gente lo rechazaba. Entonces él entendió eso y él dijo, bueno, o sea, vamos a adecuarnos a lo que estamos. Diría mi abuelita, ella se me contaba un cuento y decía, a donde fueres, haz lo que vienes. Entonces uno se tiene que adecuar, y fue lo que hizo Hudson Taylor, y fue lo que le abrió pues las puertas con la comunidad china. Muy bien, muchas gracias, Pati. Alicia. Sí, buenas noches. A ver, sí, tratando de no repetir lo ya dicho, él en 1869 entra en una experiencia espiritual que marcó su vida y la llamó vida canjeada. Y consistió en ver, a partir de Juan, capítulo 15, cómo permanecer en Cristo y recibir de él la fuerza necesaria para una vida victoriosa. Algo también muy importante, a su muerte en 1905 dejó 205 estaciones con los 899 misioneros, 125,000 cristianos chinos en la misión interior en China. ¿Qué cosa hizo el misionero para estar constante y no apartarse de Dios?
Él decía que el secreto estaba en mantener la comunión con Dios diaria y momentáneamente. Y esto se podía lograr únicamente por medio de la oración y el alimentarse de la palabra. De hecho, en sus últimos 40 años, leyó la Biblia completita una vez por año. O sea, la había leído 40 veces en sus últimos 40 años. Y en las razones por las que su experiencia espiritual dio frutos, son 3 de acuerdo a lo que leí. Estaba saturado con la Biblia y sumiso a la Biblia. Vio el sufrimiento como la manera de Dios de profundizar y endulzar su experiencia de unión con Cristo. Abrazó la bondad absoluta y la soberanía de Dios sobre su sufrimiento y su unión con Cristo. Y me impactó también que él tenía su propia filosofía para su ministerio, que era mover a los hombres por medio de Dios solo por la oración. Él nunca pidió nada material. Todo era, inclusive hasta los hombres que necesitaba, todo era a través de la oración. Y esto lo probó con el doctor con el que trabajaba, que le debía sueldo, y le decía, pues recuérdame cuándo te tengo que pagar, y él dijo, voy a probar mi fe, y si lo logro, que me pague sin recordarle, sin nada, estoy listo para ir a China. Y lo regaló hasta lo última monedita para ayudar a quien lo necesitaba, y se quedó en la nada, pero Dios le respondió y le solucionó todo, y el Señor le pagó. Cuando eso sucedió, él dijo, ya estoy listo, ya me puedo ir a China, ya probé mi fe. Ok, eso es lo que tenía que decir. Muchas gracias, Alice. De hecho, también una de las cosas que caracterizaban su ministerio cuando abrió allá MIC es que una de las características distintivas que tenía esta misión es que sus misioneros no tendrían salarios garantizados ni podrían solicitar fondos. Simplemente confiarían en Dios para cubrir sus necesidades. Entonces era algo que él, porque él se volvió un misionero independiente en una parte donde la asociación que lo mandó quebró. Y él tenía la idea de que una persona que conocía a Cristo no debería tener deudas. Entonces él también era muy sabio en el tema económico y él dijo, pues si Dios me trajo aquí, Dios me mantiene, vámonos. Y agarró, y esa era la visión que él tenía para los misioneros que iban a trabajar con él. Y vemos que esta organización sigue funcionando hasta el día de hoy. Entonces ahí está Dios confirmando el camino de sus hijos, ¿verdad? Ok, Margarita. Buenas noches. Pues pues sí, coincido con los mismos comentarios, ¿verdad? Y también me llamó mucho la atención sus frases célebres que tenía él. Sí, para mí la más importante de sus frases célebres de que él puso, dice así, dice, todos tendremos pruebas, la pregunta no es cuándo habrá la precisión, sino dónde nosotros y el Señor o nos apretará aún más contra el pacto de Cristo. Yo soy un hombre de fe pequeña en un gran Dios. Esa frase me impactó bastante, ¿sí? Y pues por lo demás, pues sí coincido con las compañeras que tiene mucha leyenda él, mucha enseñanza, ¿sí? Sobre todo también lo que ya se viene repitiendo, ¿verdad? Que él confió plenamente en Dios en cuestión de que no dependía él de la ayuda de alguna persona o de algún otro ministerio para que les apoyaran en las misiones. Él confiaba plenamente en Dios de que él era su proveedor. Sería todo. Muy bien, muchas gracias, Margarita. Gloria. Bueno, yo lo que quiero adicionar es solamente que cuando él funda la misión para el interior de China,
Otra de las características de esta misión es que él permite que las mujeres solteras puedan ser misioneras. Y también cambia, digamos, el perfil de los misioneros, porque entonces puede haber, o sea, aparentemente da la impresión de que los misioneros deben tener ciertas características, como que tenían que ser ingleses, tenían que tener cierto estatus, porque lo que yo leí decía que se empiezan a recibir misioneros, digamos, extraídos de una clase social obrera. O sea, no necesariamente personas de dinero. Por otro lado, también se empiezan a aceptar extranjeros en la MIC. Y al final de cuentas, esta manera de llevar a cabo esta evangelización, como mencionabas hace un rato, sobrevive hasta el día de hoy, solamente que ahora esta organización que Hudson Taylor fundó, ahora se llama OMF International. De hecho, la pueden buscar en internet, ahí está el sitio web, lo pueden encontrar. Y ellos ya no solamente están impactando en China, actualmente, de hecho, el eslogan de esta agencia misionera dice que ellos, su corazón late por el Asia Oriental. O sea, ellos actualmente reciben misioneros de todo el mundo y de varias iglesias, porque cuando Hudson Taylor funda la MIC, la funda de una manera interdenominacional, es decir, los misioneros podían venir de diversas iglesias. Y es por eso, entre otras cosas, porque él tenía el conocimiento de la Biblia, que la Biblia dice que no debemos de ver nada a nadie. Él tenía la idea de que las iglesias podían mandar a sus misioneros con él, pero que las iglesias tenían sus propios misioneros, entonces él no quería distraer los fondos de las iglesias para la agencia de él. Esa era otra de las razones por las que él no pedía dinero, porque las iglesias sostenían a otros misioneros en otros lugares. Bueno, y eso les comento, se llama OMF Internacional y actualmente trabaja para el Asia Oriental. Y lo último que quiero comentar, me llamó mucho la atención la pregunta que Gina planteó sobre por qué en esa época los misioneros querían ir a China. Y entonces yo me acuerdo de un pasaje que está en el libro de Hechos, cuando Pablo está en Troas y quiere ir a Asia. O sea, su intención es ir hacia Asia. Y el Espíritu Santo le dice, no, a Asia no vas a ir, tienes que ir a Macedonia. Es decir, tienes que ir a Europa. Entonces el Espíritu Santo lleva a Pablo de Troas a Macedonia, y ahí es donde se empiezan a fundar las iglesias, las primeras iglesias en Europa. Entonces, pues yo pienso, tanto David Livingstone como Hudson Taylor eran personas con una gran comunión con Dios, ministrados por el Espíritu Santo, ellos y seguramente muchos otros y muchos antes. Y pues era la obra del Espíritu Santo, avivando a la gente, a los misioneros, a ir a difundir el Evangelio a China. Y bueno, eso era lo que yo quería compartir. Gracias. Okay, muy bien, muchas gracias, Gloria. Roxy. ¿Ya me escuchó? Sí, es que estoy con el celular. Bueno, voy a mencionar dos cosas. Una, un misionero cuando lo conoció dijo que cuando lo vio, la primera impresión que tuvo de él es que no le parecía muy imponente, después de haber escuchado muchas cosas de él, pero que cuando comenzó a hablar, que tocó su corazón en la oración con la pasión y la humildad con la que él oraba. Entonces dice que marcó muchísimo y jamás lo volvió a ver igual. Yo creo que la oración es algo que marcaba mucho a todos los misioneros. La comunión con Dios, con el Espíritu Santo, era algo que ellos tenían. Y Hudson le escribió a su hermana: si poseyera 1,000 de libras esterlinas, serían para China. Si tuviera miles de vidas,
China debería de reclamarlas. Y escribió, no, no es China, sino que es Cristo. ¿Acaso haremos demasiado para Él? ¿Se podrá hacer lo suficiente para un Salvador como Él? Y esto conmovió mucho mi corazón porque no era China, su pasión mayor era Cristo y que todos pudieran conocer Cristo. O sea, amaba a China y la cultura china al grado que decíamos, él cambió su forma de vestir y su forma de ser, pero su pasión mayor era Cristo y devolver un poco de la salvación que él había dado a su vida. Y pues ya, no sé si quieres comentar algo. No sé si ya lo comentaron, pero hasta como lo mencionaba Roxana, que él se adaptó a la cultura de China, o sea, él se vestía como ellos, incluso se cortó el cabello como ellos. Bueno, pensando a lo mejor que son cosas que a lo mejor actualmente las personas como que llegan a un lugar y quieren imponer, ¿no? sus reglas, sus cosas, ¿no? Y lo importante yo creo que es llegar así como él llegó y adaptarnos a ese lugar, a esas personas. Y yo creo que eso ayuda mucho a que sea bien recibido por la gente de ahí. En cambio, cuando hacemos lo contrario de querer imponer nuestras ideas o cosas así, pues hay cierta oposición de las personas. Sí. Igualmente, como él confiaba plenamente en la provisión de Dios, ¿no? A veces, no sé, no me ha tocado ir a ningún viaje, pero de misiones, pero soy del tipo de personas que digo, es que no sé si me va a alcanzar con lo que estoy trabajando ahorita, cosas así. Y bueno, veo en él que él pues no tenían sueldos, no tenían apoyos, porque él así lo quiso, no recibían apoyos y todo su confianza estaba en que Dios iba a proveerles. Así es. Solo para agregar algo más, creo que es muy similar lo que decía Fer a lo que pasaba cuando Pablo hablaba a los gentiles y que decía que no teníamos que judaizar a las personas, o sea, la salvación era por gracia y no teníamos que ponerles cargas innecesarias a las personas. Es lo mismo en la Biblia que lo mismo que se hacía y que a veces se hace, pero hay que cambiarlo. Y ya, era toda nuestra participación. Muchas gracias, Rox y Fer. Sí, contigo terminamos. Buenas noches, pues ya creo que está todo muy, muy dicho, pero personalmente lo que a mí me impactó fue lo adelantado a su época, con eso que comentaba Gloria también, que él envió mujeres solteras, ¿sí? Y cómo él, y pues personalmente a mí no me habla, me grita el hecho de que él vivió por fe y cómo al separarse él de la primera institución en la que él pertenecía, y él fundar otra, sus misioneros pues no pedían fondos, no, ellos iban realmente por el amor a Cristo. Y en 1881 él estaba orando por 70 misioneros y la respuesta fue 76 misioneros. Después estuvo orando por 100 misioneros y la respuesta fue 102 misioneros. Entonces, como el Señor siempre suplía la necesidad que había porque él estaba pues en la obra, y como dijo ahorita la hermana, pues realmente su pasión no era China, sino era Cristo. Y lo que yo escuché que él trataba de adentrarse en la cultura para ser aceptado, se llama inmersión cultural. Y eso ya lo habíamos visto anteriormente en otra clase y hasta escuchamos un podcast, cómo la Iglesia de Cristo se acerca al mundo identificándose, pero siempre sin perder los valores. Sí, que eso es lo que hace ganar almas, no yendo a mimetizarse y ensuciarse o contaminarse, sino siempre teniendo la vista puesta en los valores de la verdadera iglesia cristiana y del verdadero evangelio. Esa es mi participación. Muy bien, muchas gracias, sí. Pues muy bien, yo creo que todos
vamos a ir como que a algunos nos llama la atención las mismas cosas, otros otras. Yo no sé si dentro de su investigación también anotaron que eso a mí también me llama mucho la atención, es que él sufría a veces de depresión y tenía episodios y en un episodio que tuvo un amigo se lo llevó al sur de Inglaterra a que él pudiera descansar y ahí Dios habló a su vida y el comentario que decía, dice, ahí el Señor conquistó mi incredulidad y me entregué a Dios por este servicio. Le dije que toda la responsabilidad en cuanto a los problemas y a las consecuencias debe descansar en Él, de cómo su servidor era mi deber obedecer y seguirlo. Entonces, a mí, la verdad, hay como este tema de como depresión, ansiedad, son como temas que la verdad desconozco, sé que es algo real. Mi cerebro a veces no lo entiende, yo lo comentaba ayer con los chicos del jueves que, o sea, mi manera de ser no puedo, o sea, yo hay días, le digo a un amigo, le digo, yo creo que soy a veces depresiva de closet, pero yo misma es de, sí puedo hacer días que esté muy triste, que no tengo ganas de levantarme, pero yo misma es de, no, ya, o sea, ya lloraste hoy, ok, mañana lo que sigue, vámonos. Entonces, mi carácter siento que no me deja ser así, pero sé que es algo real. Entonces, ver esta parte vulnerable de personas tan importantes en la historia, al menos a mí, me hace como no ver eso tan lejano. O sea, ¿sí me explico? Y es también entender que nosotros como cristianos también tenemos que descansar, también tenemos que aprender a parar a veces un poco y no estarnos saturando porque si no, no vamos a poder hacer las cosas bien. O sea, entonces también es algo que tenemos que aprender a detenernos y a descansar en el Señor. O sea, todas nuestras cargas y todos nuestros problemas y todo lo que tú sientes que te supera, dejarlo en el Señor, porque el estrés es eso, o sea, el estrés es que tú quieres controlar cosas que no puedes. Y es una realidad que tú no tienes el control sobre todo. Entonces tú haces lo que te toca y lo demás se lo dejas a Dios. Y Dios da esa paz que dice la Biblia que sobrepasa todo entendimiento, que trabaja en la mente y el corazón. Entonces, tenemos que aprender a descansar en el Señor. ¿Ok? Bueno, muy bien. Vamos a seguir con lo que habíamos estado viendo acerca del libro que les había dicho de Siervos para su Gloria. No sé si alguien me pueda recordar, por favor, en qué parte nos quedamos la clase pasada. ¿Qué fue lo último que les comenté? Es que llevo en la noche también y o sea, voy desfasada con ustedes. Creo que voy más adelantada que con ellos, entonces ya no sé. Yo anoté que dice que fuimos afectados para apropiarnos de nuestras dificultades pecaminosas. Ok, nos quedamos entonces en el punto 2. A ver, para recapitular, hablábamos de cómo nosotros llegamos a la familia de Dios, ¿no? El primer punto que habíamos visto era que llegamos a la vida cristiana, nacidos de nuevo, pero afectados por el pecado, ¿no? O sea, todos traemos como ahí, como que la historia, background, pero pues es el poder, reconocer que tú y yo necesitamos de Cristo para poder seguir avanzando. O sea, es una realidad, somos nueva criatura, Dios al momento que recibimos a su Hijo en nuestro corazón, Él borra el pecado, pero tenemos una naturaleza pecaminosa detrás de nosotros. El segundo punto era el que decía, no, creo que fue Mayra, necesitamos aceptar que fuimos afectados para nosotros hacernos responsables de las cosas que pasan, ¿ok? Si tú y yo no aceptamos que fuimos afectados, siempre vamos a buscar culpables, y era lo que veíamos acerca de Adán y Eva. Cuando cuando Eva come el fruto, le da a Adán, cuando Dios los confronta, ¿qué es lo que pasa? Le echan la culpa a Adán a la mujer a la serpiente, y así se va la cadena, ¿no? Y podemos verlo
en otras más historias, ¿no? Pero el chiste es que tú te puedas hacer responsable de lo que tú eres. Hablábamos, creo que sí lo comentábamos la clase pasada, como cuando alguien te manda un mensaje y tú lo interpretas de una manera que la otra persona ni siquiera lo está viendo así, pero tú, tu manera de verlo en ese momento te hace que eso te afecte o no. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque a veces nosotros interpretamos las cosas de una manera equivocada porque no vemos las cosas como son, sino como tú eres, es como tú vas a ver el mundo. Y aquí es donde entra el punto 3, es que llegamos a la vida cristiana con una cosmovisión mundanal. Ay, perdón por mi voz de gangosa, qué oso. ¿Alguien de aquí sabe lo que es la cosmovisión? ¿Habían escuchado ese concepto alguna vez? ¿No? Es como la manera en como tú ves el universo. No, como tú ves el mundo, como tú Así ves es. todo lo que te rodea. Y era lo que hablábamos en la clase pasada, tiene mucho que ver con la educación que recibiste, cómo creciste, qué era lo que te decían tus papás, el entorno y las personas que te rodean. Eso es lo que te lleva a moldear esto, ¿no? Entonces, cuando tú llegas a Cristo, tú llegas con una visión del mundo. ¿Y qué es lo que el mundo busca? Que uno esté bien. Sí, que el mundo está centrado en las necesidades de cada uno, o sea, de cada individuo. Entonces, venimos a Cristo con estas ideas y el chiste es que el Señor pueda transformar esos pensamientos. Por ejemplo, un ejemplo así bien, burdo, ¿no? O sea, la gente de afuera, cuando hablas acerca del perdón, ¿qué te dice? Yo perdono, pero no olvido. Y es una visión del mundo, o sea, es de, pues puede ser que sí, o sea, ya la persona que perdona, no, hombre, te pasas de buena, o sea, esa persona se merecía que tú le hicieras algo. Y cuando tú lo ves bíblicamente, ¿qué es lo que dice el Señor? O sea, tú perdonas 70 veces 7 si te toca. O sea, y no, y si de esa persona que te cae gordo te pide que dé la milla extra, tú le caminas 2 y le das el saco y te quitas hasta los chones para que los traiga él, ¿no? Entonces, esa es la cosmovisión que nosotros tenemos que tener, la que tenía Cristo. Entonces, tenemos que hacernos esta pregunta de cuán erradas están nuestras percepciones, ¿sí? Llegamos a tener como esta cosmovisión egocéntrica que yo les decía, llegamos al punto de ser ingratos y es lo que nos va a llevar al siguiente punto, que es el 4, que es que entramos a la vida cristiana con una sobrevaloración de nosotros mismos. ¿Ok? ¿Qué es esto? Que tú tienes ¿cómo decirlo? Uy, se me fue la palabra. El ego, Ajá, que tú te tienes como en un alto valor. Sobrevalorado. Sobrevalorado. Gracias, Pati. Eso, tú tienes este pensamiento de que tú lo mereces todo, de que tú eres bueno, o sea, lo que la gente, o sea, cuando tú les compartes de Dios, hay personas que te van a decir, ay, pero es que yo soy una buena persona, yo soy buena, porque yo nunca he matado a nadie, porque yo no robo. Y tú y yo sabemos que la Biblia dice que no hay un justo ni siquiera uno. Sí, porque tú y yo puede ser que no robes, pero mientes, pero eres medio chismosillo, porque hablas mal de otras personas, porque juzgas en tu cabeza, ni siquiera tiene que ser algo que salga de tu boca, con el puro pensamiento tuyo podemos pecar. Entonces, a veces tenemos esta sobrevaloración de nosotros mismos y nos hace creer que valemos más de lo que valemos. Que en Cristo tenemos un valor grande, ¿verdad? Porque pues Él dejó su trono para morir por nosotros y Él es el que nos da el valor a nosotros. Entonces,
por esta sobrevaloración que tenemos de nosotros mismos, creemos que tenemos el derecho a levantar juicio a otras personas. De que tú estás sentado tal vez escuchando a alguien predicar y tú piensas, ay, yo creo que yo lo haría mejor. Yo creo que yo compartiría mejor que esa persona se está trabando mucho, tiene muchas muletillas. Yo creo que yo lo haría mejor. O te ponen a servir en un grupo y ponen de encargado a alguien que es nuevo, o bueno, no nuevo, pero que tal vez no había servido en alguna otra ocasión de encargado y tú, ay, no, se me hubieran puesto, estos problemas que están pasando no pasarían, porque yo dirigiría mejor. Entonces, esta sobrevaloración que tenemos nos puede meter en muchos problemas al momento de servir, porque si tú y yo entendemos quiénes somos en Cristo, hay un verso que dice que siervos inútiles somos, porque lo que tenemos que hacer, eso fue lo que hicimos. Y tenemos que cuidar mucho eso. Yo les voy a platicar, no sé si ya se los había contado alguna vez, pero yo cuando estaba más joven, más chiquilla, yo servía en todo lo que se movía, estaba en niños, estaba en jóvenes, estaba en todo, o sea, en panderos, en todo lo que se pudiera, Itza estaba anotada ahí, ¿no? Y una vez tuvimos una charla, los pastores de Boca del Río eran nuestros líderes, Carlos y Vicky, y Carlos estaba compartiendo en una reunión que teníamos así las células juntas, y él habla acerca de este versículo y dice, tú y yo somos siervos inútiles. Y no te voy a mentir, o sea, mi pensamiento fue, ¿inútil yo? O sea, inútil yo que sirvo en todo. O sea, ¿cómo vas a decir que yo soy una sierva inútil? O sea, me ofendí al momento de escuchar ese verso. Y Dios me dio cachetada santa y, pues sí, mijita, o sea, no está haciendo nada nuevo, reina. Usted está regresándome un poquito de lo mucho que yo hice por usted. Entonces yo entendí que todo lo que yo hacía, o sea, que mi servicio estaba mal enfocado, porque entonces yo lo hacía porque me hacía mejor cristiana por estar en más de un ministerio. Y la cosa no era así. Entonces tú y yo tenemos que aprender a saber cuál es el valor que tú y yo tenemos en Cristo. Y saber que somos imperfectos, saber que nos vamos a equivocar, saber que si no te están poniendo en algún lugar a dirigir, si no te están poniendo a hacer algo específico que tal vez a ti te gustaría hacer, tú tienes que decir, ok, yo ¿para qué estoy aquí? ¿Estoy sirviendo? ¿Para qué? Para levantarme el cuello y decir, yo voy a todas las misiones de enviados, yo he ido a todos los viajes. O sea, yo siempre, no, ¿para qué estás yendo? ¿Quién fue la que comentó eso ahorita? Creo que fue Rox. O sea, que el amor que este hombre tenía no era exclusivamente por China, sino con parceros. Su amor por Cristo era tan grande que tenía esta necesidad de compartirlo. O sea, él en una parte dice, o sea, ¿cómo puedes creer que personas que tranquilas y como, no me acuerdo cuál es la frase que utilizaba él, decía, ¿cómo estas personas van a ir a compartir a China? No se puede, o sea, necesitan ser personas activas, personas que se muevan, y este era algo que movía su corazón. Entonces, pregúntate, ¿cuáles son tus intenciones al momento de servir? ¿Quieres ser visto? ¿Quieres que es que el pastor está ahí, yo no, y te pones hasta derechito y no, bueno, y se va el pastor y haces lo que quieres? ¿Cuáles son tus intenciones al momento de servir? Entonces tenemos que autoanalizarnos, y si tu intención es que la gente te vea a ti, siéntate un ratito, pídele perdón a Dios y que Él ponga una visión correcta y que enseñe el valor que tú tienes en Él. Porque si tú te pusieras delante de la gloria de Dios, tú y yo somos unas cucarachitas chiquitillas que se harían polvo delante de la presencia del Padre. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero cuando yo leo así, a veces cuando Dios está en el monte Sinaí, los truenos y los relámpagos, yo antes pensaba, ay, qué ridículo, ¿por qué le tenían miedo? Pues órale, o sea, ¿qué tanto puede ser un relámpago? Y no me acuerdo qué día se vino una tormenta bien acá fuerte aquí en Tampico,
Y así un relámpago así bien fuerte y cayó como cerca de mi casa y se iluminó la casa y el estruendo y yo, no, pues y por eso les acaban, o sea, imagínate eso mucho. Claro que sabían lo que estaba ahí, obviamente sabían que estaban mal, sabían que renegaban del mismo Dios que los había sacado de Egipto, obviamente que no se iban a acercar porque sabían que estaban mal. Entonces mandaron a Moisés, ¿no? Como de tú ve, ándale, tú que estás más cerquita de Dios, ves y órale, llega, sube, ¿sí? Entonces, tenemos que autoevaluarnos y saber realmente lo que hay en nuestro corazón y tener un corazón dispuesto de verdad para servir al Señor y que su nombre sea glorificado, no el de nosotros, no para que digan, no, Noreli, la super ujier, no, o sea, siempre es para la gloria de Dios. Y cuando alguien te felicite por un buen servicio, tu respuesta tiene que ser, gloria a Dios, gloria a Dios, la gloria es para el Señor. Porque si tú te quedas, oye, no, Pati, qué bonito compartiste en líderes y Pati, ay, gracias, ya sé, ¿verdad? Me quedó padre. No, es gracias a Dios, para Dios sea la gloria, porque para Él es el que estamos aquí. Entonces, que eso quede bien, bien marcado, ¿ok? Ahora, otro punto que vamos a ver. Tenemos que ser siervos con un mundo interior organizado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos estas como dos partes que podemos conocer como el mundo exterior y el mundo interior del hombre. Entonces, el mundo exterior es todo lo que la gente ve. Podría ser, por ejemplo, nuestra reputación. Todo lo que la iglesia cree que tú eres, podríamos manejarlo así, ¿no? Ay, no, hombre, es que, no sé, no sé, ay, Karen siempre está sirviendo y bla, 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 y le preguntas, oye, Ricardo, ¿cómo es Karen en la casa? No es cierto, es broma, no digo, Karen es muy buena, pero que Ricardo dijera, no, hombre, la Karen se la pasa amargada todo el día, siempre me está gritando. ¿Qué pasa? Lo que tú percibes de alguien no es exactamente lo que es, ¿no? Entonces, el mundo exterior es nuestra reputación, cómo nos percibe la gente, y muchas personas creen que eso es más importante que el mundo, que lo que tenemos dentro. Y mucha gente se preocupa más por lo que pueda pensar la gente de uno, que lo que piensa Dios de nosotros. Entonces, hoy estaba platicando con un amigo y me llegó como un video, como de un meme de cuando oran por ti y te caes. Y estaba el chavo así tirado de que no, pues me dejé caer nada más porque pues ya el pastor tenía mucho rato orando y estaba otro al lado también así tirado, ¿no? Y se para el otro, mira, se paró y yo me caí primero y paró después, o sea, como que juzgando y todo, ¿no? Pero el plan de estar así tirado para que, vean que yo sí recibo del Espíritu Santo. Y la realidad es que no, o sea, el chiste del video era ese, ¿no? De que la persona estaba tirada, pero como que analizando todo lo que está alrededor. Entonces tenemos que cuidar qué es lo que piensa, qué es lo que ve Dios en nosotros, porque tenemos que recordar, la gente te ve un ratito, pero Dios está contigo 24/7. Dios está contigo cuando te enojas, Dios está contigo cuando tal vez maldices por ahí. Entonces, al que necesitamos impresionar es a nuestro Señor, no a la gente. Entonces, hay un fenómeno que se le llama sumidero. ¿Qué es lo que pasa con esto? Y es acerca del mundo interior, que es acerca de nuestro carácter y de lo que nosotros manejamos en nuestro corazón. ¿Qué pasa con este fenómeno natural del sumidero? Son agujeros que se abren en la superficie de forma súbita. Hay otro nombre, los socavones. Socavón, exactamente. Eso es un sumidero. Tú ves todo bien, o sea, ¿cómo se llama?
pues la superficie está normal, tú la ves bien, pero ¿qué es lo que pasa? Que por la parte de abajo se empiezan a hacer huecos, ya sea por corrientes de agua, o sea, hablando como en ciencias naturales, ¿no? Se hace este espacio y es, ¡pum!, de repente el suelo cae. Y eso pasa a veces con nosotros. Podemos tener una imagen bien bonita delante de todos, pero cuando hay momentos de estrés, cuando hay momentos de preocupación, cuando hay momentos de angustia, se ve realmente lo que hay en nuestro corazón. Entonces, ¿quieres ver cómo es alguien realmente? Ponlo en una situación de estrés para que veas cómo reacciona. Eso es el carácter de la persona. Porque sí, aún andando de buenas, pues todo hace. Pero cuando estás enojado, tan sencillo, no nos vamos tan lejos. Cuando traes hambre, ¿cómo reaccionas cuando traes hambre? Los que somos fan del café, ¿cómo reaccionas cuando no has tomado café en las mañanas y llega todo el tumulto de gente de, espérenme tantito, no he tomado café, déjeme lo doy un sorbo y ahorita te atiendo? Porque no carbura uno a veces, ¿no? Entonces, tenemos que cuidar mucho nuestro mundo interior y lo que vamos a estar viendo en las próximas clases. ¿Cómo es que tenemos que organizar esto? ¿Qué es lo importante? Porque es lo que nadie ve, pero es lo que te hace ser quien tú eres. Ok, entonces vamos a dejarlo hasta aquí para que no nos alarguemos en la clase. Para la próxima clase vamos a tratar de ser un poquito más concisos. Traten de escoger solamente un punto o dos de lo que les guste de la biografía del misionero que vamos a ver la próxima clase, ¿sale? Para no extendernos tantos y porque luego si uno habla mucho, se comen los puntos de los demás. Y yo sé que a algunos nos llama la atención lo mismo, se puede repetir, pero para que como que desglosemos un poquito más la vida de cada misionero. Para la próxima semana, la misionera que vamos a estar estudiando se llama Amy Carmichael. Se las voy a mandar por WhatsApp para que no haya fallo. Déjenme abrir el WhatsApp para mandárselas. Ay, ¿dónde está? Online. Ok, ahí está. Ya se los mandé por WhatsApp para que la busquen esta semana. Nuestra primera misionera mujer. Yo creo que de todas las que vamos a ver, ella es mi favorita. También tiene mucho de dónde sacar. Entonces, expláyense. Que esta sí me pueden entregar como 5 hojas si quieren, porque la neta está bien chida toda su vida y su historia. Entonces, así lo vamos a hacer. Recuerden la dinámica, todos me tienen que enviar el jueves devocional, minuta y la biografía, ¿sale? No se confíen, no lo hagan el mero jueves, háganlo, tienen sábado y domingo, tranquilos, nos dejen que sea el Día de las Madres, mira, porque las señoras que son mamás aquí no me vayan a, ay, no, es que el miércoles me fui a festejar con mis hijos y nada, no hay pretexto, tienen de aquí al 9 y luego el 11 para que me entreguen, ¿ok? Entonces, pues sería todo. Mande. Perdón, antes de que nos vayamos, ¿me puedes repetir el punto 3? Es que ya no lo alcancé a anotar. Por favor. Ay, jola, espérame. El punto 3 es, llegamos a la vida cristiana con una cosmovisión mundanal. Prometo intentar hacer presentaciones para que se los puedan anotar bien, porque yo sé que nada más escucharme hablar un rato está medio aburrido. Prometo, pero no prometo nada. Entonces, así vamos a estar. Entonces vamos a despedirnos. Abuelita, ¿puedes orar para despedirnos, por favor? Pues Señor, te damos gracias, Señor, porque tú nos estás hablando fuertemente, Señor, a través de estos misioneros, a través de lo que nos comparte Itza, Señor. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú nos estás preparando para que seamos esos misioneros, esas personas, Señor, que llevemos tu palabra, Señor, porque esto nos inspira para poderlo hacer, Señor. Te damos gracias
por la vida de cada uno, Señor, de los que estamos aquí, y que, como decía al principio ahorita, Señor, que no seamos nada más oidores, sino hacedores, que tú nos ayudes, Señor, a poder lograr ese propósito que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias por la vida de Itza, que también, Señor, por su salud, Señor, que tú la sanes, Señor, de esas vías respiratorias, y que seas tú en cada uno de nosotros y que nos des esa hambre y esa sed de conocer más de ti, de tu palabra, Señor. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pues muchas gracias. Dios los bendiga. Descansen.